Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra serie que damos todos los días martes explicando el texto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el don y las lenguas. El apóstol Pablo va a referirse a este tema desde el capítulo 12 de 1 Corintios hasta el capítulo 14. Todos en estos 3 capítulos Pablo va a hablar sobre el don y las lenguas. Pero específicamente voy a referirme a dos versículos que están en el capítulo 14 de Corintios, que dice así: si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. El apóstol Pablo comienza a hablar sobre el don y las lenguas, y parte de este don era las lenguas, en el capítulo 12. Yo quiero que entendamos en primer lugar 3 cosas. Siempre hemos dicho que para entender los versículos tenemos que ir al contexto. Pablo va a explicar el propósito de los dones, qué tienen, si hay verdaderos dones de acuerdo a la madurez de la persona y qué resultados deben traer estos dones. En primer lugar, el capítulo 12, si ustedes se fijan, él dice literalmente en los primeros versículos que Dios ha dado diversos dones a través del Espíritu, asimismo para un objetivo, para edificar a la iglesia. Todo don tiene como objetivo edificar. La palabra edificar viene de una palabra griega literalmente que significa construir lo que ya está en un fundamento. No es que ponemos nosotros los fundamentos, porque esto puso los profetas y los apóstoles, o sea, la palabra de Dios mismo, pero los dones son para levantar esas paredes, para rebustecer la iglesia, para que los hermanos que están congregados sean edificados a través de los dones. Si nuestros dones no edifican, no estamos cumpliendo el propósito bíblico. Segundo, los dones van a depender de la misma esencia del Espíritu. Él reparte como Él quiere. Sin embargo, hay ciertos dones que fueron utilizados en el primer siglo con el objetivo de edificar a la iglesia, ya que la iglesia en el primer siglo no tenía la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos estos 2 versículos de la siguiente manera. La iglesia de Corinto, una iglesia muy conflictiva, con mucha inmoralidad, con problemas religiosos, había una costumbre pagana de los griegos y romanos de, en medio de sus reuniones paganas, tener cierto tipo de adoración completamente llena de orgías y llena de cultos completamente paganos. Y dentro de estos cultos se balbuceaba. Aquí Pablo utiliza la palabra lenguas en 2 sentidos. En la palabra de éxtasis, literalmente como una idea de hablar por hablar, lo mismo cuando un joven está sometido a fuertes presiones decibeles de sonido, comienza a balbucear palabras sin sentido. Y la otra que son lenguas, que viene de la palabra glosa, que significa literalmente idiomas. Por lo tanto, el apóstol Pablo llega a tener un conflicto con la iglesia de Corinto porque habían tomado la costumbre pagana de los griegos y romanos, de las fiestas paganas, a literalmente a banalizar la iglesia. Esos mismos cultos llenos de éxtasis y de balbuceos quisieron llevar a la iglesia. Ya se ha vuelto un problema para Corinto esto, porque comenzaron a darlo como símbolo de don. Sin embargo, el don que explica la Biblia de lenguas era comunicar el mensaje de Dios en diferentes idiomas, aun cuando yo no la tenga, para comunicar el evangelio. Si no comunica el evangelio y edifica la iglesia, no tiene ningún propósito el don. Por lo tanto, los hermanos de Corinto habían sido paganizados, en otras palabras, o influenciados por lo pagano, y literalmente habían llevado ese culto de balbuceo y éxtasis a la propia iglesia. Si tú lees bien todo el capítulo 12, 13 y 14, en medio de estos 2 capítulos está el capítulo 13, que es del amor. Por lo tanto, tanto se habían interesado los paganos de Corinto en la iglesia porque eran cultos similares a lo que ellos estaban acostumbrados, que se olvidaron que todo don tiene para edificar, pero basado en el amor. Y en otras palabras, no pensando en mí. No era una idea de mostrar mis habilidades y mis cualidades. Por lo tanto, cuando Pablo dice, si alguien habla en lenguas, que hable en 2 o 3, porque en estos cultos paganos
hablaban todo mundo, había un desorden literalmente. Y Pablo dice no, van a hablar 2 o 3 y van a hablar si hay intérprete. ¿Para qué? Para desnudar la mentira de muchos de ellos que literalmente no tenían ningún tipo de don, sino que habían copiado o habían falsificado este don bajo las fiestas paganas de los griegos y romanos. Por lo tanto, lo que Pablo aquí está poniendo es orden a la iglesia. Le está diciendo, si alguien dice tener ese don, que en primer lugar hablen 2 o 3 o a lo mucho 3, y van a hablar con un objetivo. Van a hablar si es que hay alguien que interprete, porque ¿de qué sirve que hables? Va a decir Pablo en los versos anteriores, si nadie te entiende. Si el objetivo del don es literalmente edificar a la iglesia. Por eso más adelante va a decir que el don de la profecía, que no es otra cosa que comunicar el mensaje de Dios, es superior porque al momento de comunicar la gente va a entender. Por eso Pablo va a decir, si alguien habla 2 o 3, va a hablar 2 o 3, pero si alguien le puede interpretar. Por lo tanto, queridos hermanos, la tercera idea de todo esto es que los resultados que trae el someternos a la palabra de Dios siempre va a ser para edificación y amor a los hermanos. El día de hoy estamos rodeados de un montón de teologías y de iglesias donde aparentemente se practican estos cultos basados en lenguas que la Biblia no lo habla. De hecho, solo habla a Corinto y lo dice literalmente diciendo que este don era para edificar, que se dio en el primer siglo porque la iglesia carecía del Nuevo Testamento y Dios comunicó su verdad a través de estos dones, predicando el Evangelio. Este don quedó completamente sellado hasta el primer siglo, hasta cuando ya la palabra de Dios fue escrita y tuvieron los hermanos en sus manos. Por lo tanto, yo te animo a que vamos a tener una segunda parte de este texto, en la cual vamos a explicar y a profundizar qué significa realmente el don de lenguas. Pero estos 2 textos era para poner orden a la iglesia, ya que habían copiado del mundo pagano y habían banalizado a la iglesia a través de esta influencia pagana. De la misma manera, Dios nos libre de que nos influencie el paganismo y querer transformarlo en cosas cristianas, lo cual la Biblia no nos dice. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio.